Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Magali Bobadilla Izaguirre, soy abogada, asesora jurídica en temas laborales y en temas de recursos humanos. A la vez soy docente en diversas universidades en el tema de derecho laboral. Así que ya hace mucho tiempo vengo trabajando esta área y sí me gustaría que nuestra clase sea bastante activa, participativa, para poder conocer también cuáles son las necesidades que ustedes tienen y se ajusten un poco a estos módulos que vamos a trabajar esta tarde y durante algunas semanas más. Les cuento un poquito también sobre cómo estoy tratando de plantear el curso, ¿no? La primera parte, que es el primer módulo, va a tratar, déjenme ver, aquí. Un poco vamos a hacer una introducción del tema, los principios y fuentes del derecho laboral. ¿Te molesto ahí? ¿Tú qué ves? Ok. Sujetos de la relación laboral jurídica, el contrato laboral, la clasificación, lógicamente la modificación del contrato, la suspensión y extinción del contrato. ¿Con qué objetivo? Porque vamos a empezar desde las bases, porque es necesario que planteemos de manera adecuada cuáles son las normas de utilización en el campo laboral, conocer los sujetos de la relación laboral para que de esta forma podamos tener una idea exacta, ¿no? Concreta, directa de lo que es un contrato. Aprendamos a definir un contrato dentro del área laboral y distinguirlo de un contrato en el área civil, mercantil, ¿no? Que es lo que muchas veces viene a ser uno de los temas que cuando a veces no se tiene un poco de conocimiento aquí, pues podemos confundir. Bueno, empezamos. Para conocer el tema laboral, ¿no? Nos vamos a plantear una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho laboral? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende? ¿Qué ve el derecho laboral? Deberes y obligaciones tanto de los trabajadores como de las empresas. Tú eres Miluska, ¿no es cierto? Me dices que revisa deberes, ¿no?, de los trabajadores. Y me has tocado un tema muy importante de empresas. Ok, esa es la idea. ¿Y tú eres Miluska? No. Alexandra. Miluska es ella. Bien, la relación que existe entre los trabajadores y los empleadores. Ya. ¿Qué más te viene a ti cuando hablamos del área laboral? ¿Qué más? Todos los derechos. Ya. Deberes. Ahora vamos a ver derechos. Ok. ¿Derechos de quiénes? Más que todo de los trabajadores. Derechos de los trabajadores. ¿Qué más? ¿Qué nos invita a conocer el tema del derecho laboral? Normas. Normas. ¿Pero esas normas serán en general? Específicas de cada régimen. Bien. ¿Conoces algunos regímenes? No. Ya. Bueno, vamos a conocer poco a poco. Vamos a avanzar poco a poco. Ok. Bien. En primer lugar, tenemos que distinguir, ¿no?, que el derecho laboral es una área, ¿no? Es una área del derecho. ¿Ya? O sea, tenemos todos vemos o estudiamos el derecho, vamos a imaginarnos que es un gran círculo, ¿no? Y una parte, vamos a imaginarnos, ¿no? Tenemos aquí el área penal, el área civil, ¿no?, que es las áreas mucho más grandes que todos lo vemos, ¿no? Vamos a ver el mercantil muchas veces y vamos a ver uno dentro de esas partes, ¿no?, del derecho laboral. ¿Ok? El laboral es una parte del derecho. Ojo, pero no es exactamente, muchas personas señalan, dicen, no, bueno, proviene del área civil, y no es así.
¿no? El área civil es grande y nos da los grandes principios, pero el área laboral no está dentro de ella, es un área específica, tiene sus propios principios, ¿no? Sus propias normas jurídicas, sus propias fuentes del derecho, ¿ok? Eso hace que sea esencialmente particular, ¿ok? ¿A qué se dedica? ¿Qué observa? ¿Qué ve? La relación jurídica que existe entre trabajadores y empresarios, ¿no es así? Entre el empleador, para no llamarle empresario en este momento, vamos a decir entre el empleador y el trabajador. Y vamos a tener entonces una relación de dos personas, un empleador y un trabajador. ¿Ok? Y la relación de estas dos personas, ¿no?, las va a revisar el área laboral. Díganme, además de ver el tema del empleador, del trabajador, ¿ustedes creen que interviene algún ente más en esta relación? El Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo, muy bien, interviene en esta relación, ¿no?, como un ente regulador, un ente también supervisor, muy bien, regula, se supervisa, ¿no? Y esa es una mirada, ¿no?, pública, ¿no?, que lo hace ¿quién? El Estado, ¿ok? Lo hace el Estado a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Regula. Y vamos a ver que también hoy en día es bastante notable que, digamos, supervisa, ¿no? Porque lo supervisa a través de un organismo que se llama SUNAFIL, que hoy ha cobrado importancia en nuestro medio, SUNAFIL, ¿ok? Entonces también es uno de las partes que interviene en esta relación jurídica, ¿ok? Les comento, el derecho laboral en el Perú es un derecho que ha venido durante mucho tiempo se ha venido tratando y regulando a través de distintas normas. Sin embargo, es en la Constitución de 1979, donde ya es considerado un derecho fundamental. Sin embargo, es en la Constitución de 1993 donde va a cobrar mucho más relevancia. ¿Por qué? Porque va también a entrar, ¿no?, un nuevo régimen económico para nuestro país, ¿ok?, que es el régimen económico social de mercado, ¿no? A través del régimen económico se va a dar una libertad, una vía, ¿no?, para poder cubrir, ¿no?, unas necesidades en cuanto a lo que es la empresa, crear empresas, la protección a través del Estado. Se van a crear muchas empresas. Y también esto va a surgir a raíz de que hasta antes de esta Constitución, vamos a decirlo de esta forma, las normas que venían regulándose de manera particular cada una de las áreas o situaciones que se podían plantear en el derecho, con la Constitución del 93 van a tener no solamente ya carácter de derechos fundamentales, sino también carácter de derechos colectivos, porque son los sindicatos, ¿no?, el derecho sindical, que va a considerarse como un derecho que se va a encontrar dentro de la Constitución, ¿no?, y esa es la novedad para el derecho laboral, ¿no?, en esa Constitución del 93, pero, ojo, no como un derecho fundamental, ¿no?, sino como un derecho social, ¿no?, dentro del marco de esta área económica del derecho de la Constitución. Si ustedes observan, el derecho al trabajo es el derecho fundamental, ¿no?, y que se mantiene de la Constitución del 79 y que en la Constitución del 93 se mantiene en el artículo 1, ¿es así? Sin embargo, la novedad o lo nuevo que traería la Constitución del 93 es que el aspecto sindical también, ¿no?, va a tener relevancia constitucional, ¿ok? Bueno, dicho esto y planteándoles algunos de estos temas, vamos a entrar quizás a conocer este derecho laboral. Y cuando yo trabajo esta parte, ¿no?, me gusta de alguna forma
comentarles que el derecho lo voy a tener así, lo voy a dibujar como si fuera una casita, al derecho laboral, ¿ok? Pero nosotros sabemos que en una casita, ¿no? Tenemos que tener el techo, no puede estar en el aire. Tenemos que tener bases, columnas que lo sujeten, que lo sostengan. Y le vamos a plantear dos. Una van a ser los principios, ¿ok? Sobre los que se sustenta ese derecho, este derecho laboral. Una columna que va a sustentar ese techo grande que es el derecho laboral son los principios. Entonces, ¿qué son los principios? A ver, ustedes han estudiado derecho y saben qué son los principios. ¿Qué son los principios del derecho? En lo que se basa. ¿Qué más podríamos decir? Una palabra que nos diga principio. Sobre lo que se sostiene, sobre lo que se basa, ¿no? Eso podríamos hablar un principio de algo. Voy a iniciar algo, lo que se basa el derecho, ¿no? Entonces, es el inicio, ¿no? Entonces, los principios en el tema laboral, dice, inspiran, lo que les dice ahí, inspiran el ordenamiento laboral, ¿no? Inspiran el conocimiento laboral y son de conocimiento imprescindible, o sea, es necesario conocerlos. Por eso me parece que es uno de los puntos más importantes antes de volvernos normativistas, antes de estar siempre con la ley en la mano. Tenemos que basarnos en esto y decir, es un conocimiento, por lo tanto, imprescindible para realizar dos acciones. Una es aprender esos principios. ¿Y para qué aprendo yo? ¿Ustedes para qué vienen a aprender? Luego para aplicarlo en su trabajo. Por lo tanto, ese es el origen y la necesidad de aprender el principio del derecho. Aprender y aplicar normas de derecho del trabajo con el fin de proteger al trabajador. ¿Ok? Aquí en este gráfico breve sería un concepto de principios. Muy sencillo, ¿ok? De poderlo entender y comprender, ¿no? La función necesaria de los principios del derecho del trabajo. ¿Por qué vamos a iniciar desde lo más básico, lo más simple, ¿ok? Este tema. Una vez que nosotros sabemos cuál es el principio, por qué es importante conocer esos principios del derecho laboral, tengo que entender un poco la función que ellos cumplen, ¿no? Y una de las funciones que nos señalan tres fundamentales. Quizá podamos tener varias, pero hay tres que la doctrina señala como fundamentales. Una es informativa, otra es normativa y otra es interpretativa. ¿Ok? Cuando hablo de información, hablo de inspiración. El legislador tiene que conocer todo aquello que sucede en la realidad. ¿Ok? Y en base a ello, ¿no? Inspira ese conocimiento a él. Eso lo invita a él a poder conocer, ¿no? A poder tener y aplicar esos principios del derecho del trabajo, derecho laboral. Tengo que conocer la realidad. Y si conozco la realidad, esa información que tengo, aplico, lógicamente. Normativa. ¿Por qué van a tener una función normativa? Porque van a actuar, ¿no? De manera subsidiaria o supletoria. Y sabemos qué es eso, ¿no? En vez de utilizar a la norma, ¿no? Puedo utilizar en algún momento determinado un principio del derecho. ¿Ok? Y por eso acá le dice, y en ausencia de ley. Ojo. Y finalmente, también cumplen con un rol de interpretación, porque constituyen un criterio orientador, ¿no? Es decir, ¿no? En base a esos principios voy a interpretar cada una de esas situaciones que se van a presentar en esa realidad. Por lo tanto,
¿no? Voy a tener una orientación de lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo en esa acción, en ese hecho o en ese acto que se está produciendo. ¿Quedó claro? Perfecto. A ver, principios del derecho al trabajo vamos a tener y vamos a encontrar en distintos textos, ¿no? Normas del derecho del trabajo. Sin embargo, les he seleccionado estos 6, ¿no? El principio prooperario, el principio de la norma más favorable, igualdad y no discriminación, principio de la condición más beneficiosa, el principio de renunciabilidad de derechos y el principio de primacía de la realidad. Ok. A ver, ¿qué observan ustedes aquí entre estos 6? Siempre van a favor del para el empleado. Ok. Tú, Stephanie, perdón, ¿cuál era tu nombre? Alexandra. ¿Qué observas tú de estos principios? Tu compañera nos dice que siempre favorecen o tienden a favorecer más al trabajador. Sí, también soy porque con la mayoría, ¿no? Igualdad y no discriminación. Ok, ya. Entonces los observamos y decimos, aparentemente, bueno, sí, todos favorecen al trabajador. Si yo me pongo a observar mi gráfico, le he puesto dos de color, si fuera un semáforo habrían 2 luces rojas, ¿no es así? Ok, les digo por qué. Aquí no hay un orden de preferencia, ¿ya? No hay un orden de preferencia y no digo, este es más importante que el otro. Definitivamente no es así el criterio. Pero sí he puesto 2 en color rojo porque quería resaltarlos antes de comenzar a explicar cada uno de ellos. Yo les comentaba al comienzo que en el Perú nuestro derecho laboral tiene una abundancia de normas. En realidad nosotros no tenemos un código de derecho del trabajo, no tenemos una ley general del trabajo, ¿ok? Tenemos Catherine, Milagros, ¿no? Milagros, que trabaja en el sector y que quizás está al contacto día a día con la realidad laboral, observará y no me dejará mentir que ella encontrará para una acción muchos temas. Y no solamente nos vamos a ir al decreto legislativo, sino nos vamos a ir a varios temas, porque no tenemos uno en exclusivo, ¿ok? Entonces eso hace que en nuestro medio, en nuestra realidad, los principios cobren suma importancia. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y solamente yo les comentaría que con conocer los principios podríamos simplemente ya observar de la realidad y dar, ¿no?, una respuesta exacta a un caso concreto. ¿Ok? Sí, tienden también, de cierta forma, si los observamos, a tener cierta inclinación a favor del trabajador. Y vamos a decirlo, me voy a adelantar un poquito, ¿por qué? Porque de cierta forma esa relación jurídica es un poco la parte más débil de la relación, ¿ok? Pero no vamos a adelantarnos mucho y vamos a continuar con esto. Otro punto también que les quería resaltar de los semáforos rojos es que el principio prooperario era un principio que en muchas legislaciones, en distintas legislaciones, es una de las más invocadas, ¿ya? Y yo diría quizás que en nuestra realidad, más que el principio prooperario, primacía de la realidad. Muy bien, exacto, primacía de la realidad. Primacía de la realidad, ¿por qué? Porque nuestra realidad, lo que les comentaba, desde los años 90 hacia adelante, nosotros tenemos un país que es eminentemente, que ha ido creciendo en pequeña y mediana empresa, ¿no? Somos un país bastante informal, ¿no? Entonces nuestras relaciones laborales, de cierta forma, también están dentro de ese sector de la informalidad, ¿ok? ¿Y qué sucede?
que esas relaciones o esos actos quizás están viciados por algunos aspectos, puede ser por desconocimiento de las partes, ¿ok? ¿No? Y que nos lleva, lógicamente, a llevar al legislador a que la primacía de la realidad en nuestros casos, en la aplicación directa de los casos, sea uno de los más importantes, ¿ok? Perdón, no los más importantes, los más utilizados, sería la palabra mucho más exacta. A ver, indubio pro operario. Este indubio pro operario durante mucho tiempo ha sido por excelencia es uno de los principios que más se le ha atribuido sin quizás llevarlo a la práctica, simplemente por los trabajadores, por experiencia les digo, y por los empresarios de igual manera, es que es el principio que está a favor del trabajador, ¿ok? Sin embargo, esta ligera, ¿no?, interpretación de este principio prooperario no es tan exacta. El principio prooperario nos señala ahí de manera clara. Es un aporte al derecho de trabajo, es una interpretación, ¿no? Pero cuando se aplica, dice, cuando existe verdadera duda en el sentido de interpretación de la norma. Y no debe aplicarse por el juez para crear soluciones a favor del trabajador. Ojo, no es que se plantee una situación, ¿no?, y el juez venga y diga, ah, bueno, en esta situación hay una duda, bueno, pues por esto. No es así, ¿no? Nos señala que debe haber una duda en la interpretación de la norma. A ver, señoritas, estudiantes de Derecho, nosotros sabemos desde el curso de Introducción al Derecho, cuando hacemos la interpretación normativa, ¿sí o no? Y sabemos que hay varias formas de interpretar las normas, ¿ok? Podemos utilizar cualquiera de ellas, ¿no? Pero nos señala en este caso, de igual forma sucede, esas formas de interpretar los tenemos que aplicar aquí. Y te dice, cuando existe una duda en la interpretación, aplica este principio. Ok, una vez que nosotros hemos escogido esa interpretación, aplicaremos, lógicamente porque nos dice prooperario, en favor, la que más favorezca. Pero no simplemente directamente digamos, ah, es indubio prooperario a favor del trabajador. Ojo, son dos cosas muy ligeras de decir, pero muy distintas en el fondo. ¿Ok? Principio de la norma más favorable. Y las he puesto juntas. ¿Por qué? Porque es aquí donde vienen los temas de confusión, ¿no? Decimos, cuando dos o más normas regulan simultáneamente un mismo hecho, se aplica la que otorgue más ventajas al trabajador. Ojo. La anterior, estamos hablando de interpretar la norma. Pero en la segunda, en el principio de la norma más favorable, estamos hablando de la existencia de normas que regulan un acto, un tema, un mismo hecho. Por lo tanto, en ese caso, se aplica la norma que más ventajas le otorgue al trabajador. Es decir, si yo tengo un caso donde vamos a interpretar en base a un tratado y la existencia de una ley nacional, ¿no? Se presenta un tratado y tengo la existencia de una ley nacional, yo voy a tener que un momento sentarme a revisar ambos documentos, ¿no? Y se aplicará en ese caso la norma que más favorezca. Por eso hablamos de norma más favorable. Dice, también tenemos que verificar si la norma dice es conflictiva o no conflictiva. También podemos aquí establecer qué sucede si yo tengo, ¿no?, dos normas creadas sobre el mismo hecho, sobre el mismo acto, ¿no?, pero que distan en el tiempo. ¿Estaré ante una interpretación de norma más favorable en este caso? No. Tendré que aplicar, de acuerdo a las normas de derecho, la que más en el tiempo se ajuste a la realidad, ¿ok?
eso. Si yo tengo dos normas que se aplican, que se aplican al mismo caso, pero que están dadas en tiempos distintos, tendré que aplicar la que esté o se encuentre en vigencia, ¿ok? Que no es lo mismo que yo tenga un tratado y una norma vigente que aplica el mismo tema o pueda tener alguna diferenciación en la aplicación. En ese caso yo aplicaré la que más favorezca al trabajador. ¿Estamos? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Sí? Ya, ok. Me dicen cuando quieren parar para... A ver, chicas. ¿Qué vemos aquí? Es discriminatorio. El tema de la edad. Ya. Tez clara, también la estatura. Ajá. Y bueno, el tema de buena presencia. Ya. ¿Consideras que es discriminatorio? Sí. Alexandra. Ajá. Bueno, por la edad y tez clara, claro. Ok. Bien, en este momento, ¿qué apreciamos? Es un aviso, ¿no? Para contratar personas. Ojo, muchas veces lo consideramos al margen, porque consideramos que cuando se inicia la relación laboral, está con el contrato de trabajo, ¿no? El acto, a partir de ahí le vamos a aplicar. Aquí está antes de. Sin embargo, en estos casos también actúa, ¿no? El derecho laboral actúa en estos casos. ¿Por qué? Porque es el inicio, ¿no? De una relación. Si nosotros estamos en el área de recursos humanos, sabemos que vamos a contratar a alguien, ¿no? Y todo esto tiene una responsabilidad porque lo preparamos previamente, pedimos el perfil de lo que se quiere, ¿no? Nos dice la oficina encargada, queremos una secretaria, una asistente, estas son las cualidades que nosotros queremos que se cumpla, ¿sí o no? Nos piden eso, ¿ok? Nos piden eso en un área. Entonces va el encargado y dice, bueno, vamos a poner un anuncio para un concurso, ¿no? De CVs, de currículum vitae, y bueno, vamos a publicar porque no queremos que sea pues indistinto quien venga o quien tenga mejores capacidades y competencias para el logro de los objetivos de este trabajo, ¿ok? Entonces, ponemos el aviso. Nuestro aviso desde ahí ya implica, ¿no? Una responsabilidad. Es por ello que también ahí actúa. Y lo que su compañera nos ha señalado, por ejemplo, ¿no? Una edad. ¿Ustedes creen que la edad entre 18 y 23 años limite, ¿no? a la persona para poder ejercer, ¿no? como en este caso que observamos, realizar el trabajo de recepcionista? O sea, las personas que tengan 25 años no lo podrían realizar. No tiene razón de ser, ¿no? O por ejemplo, para ser recepcionista es necesario tener tez clara, ¿no? Ahora, por ejemplo, incluso estatura 1,60 m mínimo, cuando nosotros los peruanos no somos tan gigantes que digamos, ¿no? Ahora las nuevas generaciones quizás son mucho más altas, pero dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces aquí hay una serie, pues, ¿no? de irregularidades. Y esto nos lleva a plantear el siguiente principio, ¿no? que es el de igualdad y no discriminación. Entonces, en este principio podemos comparar situaciones que se presenten, ¿no? de un trato igual, ¿no? situaciones iguales o situaciones desiguales. Aquí podemos hablar de lo que se denomina la discriminación directa o la discriminación indirecta. ¿Ya? Hay dos tipos de discriminación, la directa y la indirecta. Hablamos de discriminación directa cuando se produce un trato desigual, injustificado, fundando en un motivo prohibido. Le voy a pagar más a los hombres, ¿no? que a las mujeres, ¿no? de esta área de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Hay un trato de discriminación directa. ¿Por qué le voy a pagar más a los hombres que a las mujeres? Definitivamente ahí habría una infracción. Pero también hay un tipo de discriminación, es indirecta. Por ejemplo,
vamos a contratar personal de limpieza, ¿ok? Y decidimos que para contratar personal de limpieza para esta empresa, necesitamos que todos sean bachilleres. Un requisito, estudio mínimo, bachiller. ¿Sería lógico? No sé si para que Barra necesita tener un... No es necesario, no es así. Sin embargo, ¿por qué? Porque si decimos eso, le ponemos determinados límites, dejamos un gran ente poblacional fuera, ¿no? Que no necesariamente para realizar esas actividades es necesario pues tener un grado académico, ¿ok? Pero si justificamos, de pronto podemos decir, no, bueno, pues es que van a ser un personal de alta especialización para realizar una labor de mantenimiento especial en un área. Bueno, podría ser que tenga que tener un conocimiento mínimo. Va a limpiar el laboratorio, de pronto de bio no sé qué, ¿no? Y de pronto ahí sí debe tener un conocimiento un poco más amplio, debe tener un conocimiento mínimo, de pronto de cursos de primeros auxilios o de formación en temas médicos o biológicos, porque esa señora va a manejar o va a lavar, ¿no?, aparatos de los que comúnmente ahí habría una distinción. Pero si no hay esa distinción, si solamente se va a realizar actividades libres, ¿no?, sería una discriminación indirecta. Cuando se adopta, dice, una medida neutra que produce un impacto adverso en un colectivo protegido y no se encuentra justificado en una necesidad empresarial. Solo si se presenta la justificación de la empresa o de la institución o la organización, solo en ese sentido podemos aceptar esa parte justificando la necesidad, ¿ok? Si no, estaríamos cometiendo una infracción desde el momento de poner un anuncio en el periódico. Ay. Vamos a pasar a los dos siguientes también, que tienen cierto grado aquí. Irrenunciabilidad de derechos. A ver, Valeria, no. Alexandra, a ver, leí irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué señala ahí? Hay irrenunciabilidad de derechos cuando el titular de un derecho nacido de una norma imperativa lo abandone voluntariamente. Tratado, ley, su reglamento, la parte normativa de un convenio colectivo y una costumbre. Condiciones, que sea norma imperativa, que disponga del derecho su titular y no un tercero. Ok. Irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué nos llama a conocer? ¿Qué vemos? ¿O qué podemos decir? Hay derechos, ¿no?, laborales que no podemos renunciar por nada, aunque nos presentemos y digamos, voy a renunciar. A ver, nuestra norma señala, ¿no?, que el trabajador debe tener 30 días de descanso, ¿no?, al año. ¿No? ¿Es un periodo de qué? Es un periodo de vacaciones, ¿no? Es un periodo de vacaciones. Al año tiene que haber salido de vacaciones el trabajador, ¿ok? Pero, o sea, no podemos tener un trabajador que nos diga, no quiero salir de vacaciones, no puedo, no quiero. O sea, quizás luego cuando veamos el tema de las vacaciones podemos llegar a realizar algunas acciones, ¿ok? Pero el trabajador va a tener ese derecho de salir de vacaciones, por lo menos fraccionado durante el año. 15 días en una época, de pronto 15 días en otra. Vamos a tener que ver esa situación, ¿ya? Pero lo que no se puede realizar o no se puede hacer, porque como no hay muchísimo trabajo y sigue habiendo muchísimo trabajo, y negarle las vacaciones. Es un derecho irrenunciable. Las vacaciones se encuentran en la ley y por lo tanto no puede negarse ese derecho de vacaciones del trabajador. Entonces, dice, el titular de un derecho nacido en una norma imperativa, ¿no?, lo abandone voluntariamente. O sea, no puede haber. Si la norma te dice, te señala, no, por más que te diga, no hay. Es nulo lo que él diga en ese momento. Y la condición para que se cumpla ese principio de renunciabilidad son dos.
y te dice, tiene que estar ese derecho en una norma imperativa, ¿ya? Y que ese derecho lo disponga su titular y no ni un tercero, ¿no? Milagros trabaja y viene Alexandra y dice, no, es que Milagros no quiere. No vale, pues, ¿ok? La única que puede ejercerlo es ella. Pero como está en una norma imperativa, te vas de vacaciones, ¿ok? Esa es la situación que planteamos aquí. ¿Cuándo planteamos la condición más beneficiosa? Dice, a ver, te toca a ti, Milagros. Está constreñido a derechos no normativos. El trabajador tiene derecho a conservar la situación alcanzada por concesión unilateral del empleador, el contrato de trabajo y la consolidación del transcurso del tiempo, ante los futuros actos que lo afecten. Este principio impide que el empleador pueda privar unilateralmente de un beneficio alcanzado por cualquiera de las vías mencionadas, aunque no se opone a una revisión bilateral. Ok. Aquí hablamos de derechos que no se encuentran, ¿ok?, en la ley, en la norma, ¿ya? Sino que aquí el trabajador alcanzó algunos derechos dentro de su organización, ¿ya? Y que, por ejemplo, pueden nacer, ¿no?, aquí, o se consolidan se pueden consolidar con el tiempo o se encuentran dentro de tu contrato de trabajo. Señorita trabaja, ¿no?, de lunes a viernes en el horario de 8 a 5 de la tarde. Tiene sus 8 horas, ¿no? Está ahí, su condición se encuentra, no está, eso no te señala en ninguna parte. Bueno, las 8 horas sí, pero los días posiblemente, de lunes a viernes, ¿no? En este caso podría ser el A ver. tema de que algunos empleadores dan el día de nomástico libre. Sí. Está normado, por ejemplo. Ujú. Es una costumbre. Así es. Vamos a suponer, a ver, has tocado un tema muy importante porque tú dices, no está normado, es una costumbre. Efectivamente, por ejemplo, hay empresas, ¿no? Hay empresas que dicen, bueno, y no está en ningún reglamento, ¿ya? No está. Y dicen, el día de tu nomástico no vengas a trabajar, bueno, avisan, ¿no? Hoy es mi cumpleaños, ya está bien, tómate el día libre, ¿no? Y no te lo descuentan, ¿no? Porque es tu cumpleaños, no te descuentan. Ok, perfecto. Un año, el siguiente año, es mi cumpleaños, igualmente, pasa y no te dicen nada, sigue. Pero ¿qué sucede? Ha pasado el tercer año que estás en la empresa, ¿no? Y hay un tema de estructuración y todo esto. Y te dicen, oye, mañana es mi cumpleaños. No. No. Aquí no hay ningún documento que diga que puedes irte. Ahora, si te puedes ir, pero te descuento. Lo que se ha venido repitiendo se consolida a través del tiempo, ¿ok? Se consolida como una costumbre, es lo que justo has dado ahí. Y la costumbre, ojo, mucho cuidado, porque la costumbre consolida derechos y el trabajador lo puede amparar a través de la condición más beneficiosa. El trabajador, después de la reestructuración, sí podría basarse en la condición más beneficiosa, diciendo que años anteriores he tenido este derecho. Efectivamente, ojo. ¿Qué puede pasar? Que los nuevos trabajadores que ingresen a la empresa se sujetan a las nuevas normas, ¿ok? A las nuevas normas, pero los anteriores, los que han venido disfrutando el beneficio, ellos se amparan bajo esta condición más beneficiosa, ¿ok? Entonces, ahora bien, dice, este principio impide que el empleador pueda privar unilateralmente de un beneficio alcanzado por cualquiera de las vías mencionadas, aunque no se opone una revisión bilateral. Ojo. Posiblemente podamos revisar, ¿no?, las situaciones y mejorar en el futuro, pero de un día para otro, no. Estamos, ¿ya? Entonces, eso sí lo podemos tener muy en cuenta porque también son principios, por eso les decía, muchas veces no es necesario irnos a aplicar a la norma y comenzar a buscar dentro de los textos normativos, sino que los tenemos como principios, ¿ok? ¿Estamos claras?
Bien. Y venimos hacia aquí. ¿Qué nos señala? ¿Qué ven en la primera viñeta? A ver. ¿Qué dice aquí, Alexandra? Que vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Y luego ya veremos, le dice, ¿no? Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos, ¿no? Un poco, este principio de primacía de la realidad nos retrata un poco la informalidad que vivimos en el país, ¿no? Muchas situaciones se presentan a través. Les comento una muy típica, por ejemplo, con el tema de derecho, los estudiantes de derecho. Cuando llegan a determinados años, bueno, no solamente de derecho, de cualquier estudiante universitario, cuando llega, ustedes saben, a octavo ciclo, noveno, ¿no? Los chicos, ¿qué empiezan a hacer? A practicar, ¿no? A hacer las prácticas. Ojo, los estudiantes, ustedes saben, ¿no? Que hay una ley, ¿no? De prácticas profesionales. ¿Okay? Y a través de esa norma de prácticas profesionales, los chicos tienen unas reglas claras y específicas cómo ellos van a las horas que van a trabajar, ¿no? Toda la remuneración que van a percibir, ¿no? Y todas las condiciones beneficiosas que van a tener, ya sus beneficios que tienen. Pero ¿qué sucede? En la práctica, y no hablo solamente, bueno, de algunas empresas que toman al futuro practicante, llega a la organización, ¿no? Hoy menos mal que ya las menos, porque esto ya se está vigilando, toman al practicante y les dicen, bueno, uno de los puntos es que tienen que trabajar 5 horas, 6 horas, pero estos chicos trabajan 8 horas, ¿no? Si trabaja 8 horas se desnaturaliza cualquier relación y por lo tanto se convierte en una relación laboral, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí en esta oficina a un practicante, tiene que cumplirse lo que debe trabajar ese practicante, la labor que tiene que cumplir, con lo que yo me he comprometido para la realización de ese contrato de practicante. Pero, si yo lo tengo y me paso las horas, dejo pasar las horas, si me llega a mí una inspección y me lo encuentra, se desnaturalizó. Me van a encontrar con la desnaturalización. Entonces, sí, dime. En ese caso, si se desnaturaliza el contrato como practicante, ¿pasaría a ser un trabajador indeterminado? Así es. Así es. Así es. A pesar de que sea practicante. A pesar de que sea practicante. Porque si él está ejerciendo acciones como un subordinado normal, por lo tanto, es ahí donde se tiene que tener extremo cuidado en la realización de funciones, ¿no? En los cumplimientos normativos, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer cada persona. Yo no puedo confundir las acciones del practicante con las acciones de los trabajadores. Pero se suele, o sea, le digo, es una práctica muy común. Hay veces el exceso de carga, o muchas veces también, yo les digo, es desconocimiento, porque a veces ustedes saben que al practicante se le tiene que asignar a una persona, ¿no? Un abogado que tiene que ser quien va a estar detrás de él, vigilándolo, dándole las órdenes precisas para que él siga un trabajo. ¿Y qué sucede? Muchas veces esta persona es la que desconoce todo el tema y le dice, bueno, pues anda a hacer, quédate, termínalo, ¿no? Por las necesidades propias, y no se corta esa vinculación. Indirectamente se está infringiendo la norma y los chicos tampoco muchas veces lo saben, pero hay muchos que hoy en día las universidades lo que estamos haciendo es preparar, ¿no? Charlas para que ellos aprendan a conocer sus derechos, ¿no? Entonces, esto sucede. Caso típico también, en este tema de la primacía de la realidad. El señor que va y trabaja en una empresa, ¿no? Y que los amigos, ¿no? El dueño de la empresa y su amigo, ¿no? Le dice, vente aquí a trabajar a mi empresa, va todos los días, entra, no ha firmado contrato, ¿no? Yo te pago, te doy algo todos los meses,
tú ven nomás, no, es que ya tiene sus años, pero hay que ayudarlo, pues, ¿no? O ha perdido el trabajo, mira, hasta que consiguen lo suyo, que se venga acá a ayudar. Y está yendo todos los días, ¿no? A la empresa, entra y sale, realiza los mismos trabajos, ¿no? Y sin contrato. En la práctica, ¿qué vemos? Que él va todos los días, entra y sale de 8 a 5, ¿no? Está trabajando las 8 o las 48 horas toda la semana, ¿no? Pero no hay contrato. ¿Es o no es trabajador de la empresa? ¿Qué crees, Alexandra? ¿Será o no será trabajador de la empresa? Sí es trabajador. Porque si hace las mismas labores que realizan los demás compañeros de trabajo, él es un trabajador de la empresa. Viene una supervisión, llega a la empresa, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Y qué hace? Ya sobra. ¿Qué sucedió? No, es que él solamente vino a visitar un ratito, él está aquí, ¿no? Pero está con el logo de la empresa acá, está la camisa con el logo de la empresa. Un ratito le hemos prestado la camisa, para que no discrepe, ¿no? No sea diferente. No, o sea, la primacía de la realidad entra, dice, en discordancia entre la realidad y el documento, ¿no? Lo que está escrito en el documento, lo que vale es la realidad, ¿ya? Eso es lo que señala la norma, en discordancia entre lo escrito, el documento y la realidad, lo que vale es la realidad. Entonces, ahí, una simple inspección. Por eso colocaba este principio de primacía de la realidad muy importante y les he mandado dos lecturas, ¿no? Para que lo puedan leer. Una muy breve, ¿no? De Javier Neves, sobre principios, y la siguiente es una lectura sobre la aplicación del principio de primacía de la realidad, pero que lo van a ver desde la perspectiva, ¿no? Es una lectura administrativa. ¿Por qué? Porque hoy en día justamente ese tema de la primacía de la realidad se basa en SUNAFIL. Las inspecciones, todos aquellos actos que realizan los inspectores, llegan a un lugar determinado, levantan el acta y ese acta es un documento válido en un proceso laboral, ¿ok? Tiene una certeza muy grande. Frente a eso, el empleador está perdido. Si sale ahí, ahí aparece el trabajador o aparece el chico que era practicante pero que lo encontraron en las 8 horas trabajando o que está haciendo labores distintas. Ojo, las personas que realizan labores distintas también se notan, ¿no? Está contratado para ser asistente, pero de pronto figura como la secretaria de alta gerencia, ¿no? ¿Qué sucedió? O sea, no está dentro de la escala adecuado, ¿no? Eso es, por ejemplo, el tema de recursos humanos, que por eso tienen que estar tener bien claro cuál es la función, en dónde se encuentra, porque si no, ahí estamos yéndonos con el tema de la primacía de la realidad. Viene cualquier inspección, ¿por qué no se encuentra? Si tengo que tener 6 asistentes, 4 analistas, 6 técnicos, ¿por qué no hay el mismo número? ¿O por qué exceden algunas funciones? ¿No? Se nota, o sea, sobresale en el tema de la primacía de la realidad, es lo mucho más rápido donde podemos inmediatamente observar. ¿Alguna duda más? ¿Sí, chicas? Este punto es el que quería comentarles. Yo me gusta mucho el tema de los principios, porque creo que si no tenemos claro esos principios, hay varios, ¿ya? Pero si no tenemos claro esos principios, de verdad, en nuestra realidad, hombre, estaríamos un poco perdidos. Y les voy a comentar muy brevemente el tema de los principios de derecho internacional del trabajo, ¿ya? Y les voy a comentar por qué es importante y por qué ha cobrado una relevancia tremenda hoy en día. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, ¿ya? Y desde hace un tiempo, aquí, ahora una cosa de 15 años, 20 años, de los años 90, con el cambio de la Constitución, el primer cambio visible que se observa en nuestra realidad, que es la llegada de empresas a nuestro país, ¿no? Vemos dos cambios así profundos en nuestra realidad económica. Tenemos
pequeñas empresas que se van formando, medianas empresas. Ojo que de acuerdo a los datos del INEI del año 94, nosotros somos 95% de empresas. La pequeña y mediana empresa es el 95% del total de empresas. Y en un 4,5 por ese porcentaje pequeñito viene a formar parte del grupo de empresas, de las grandes empresas. Y dentro de esas grandes empresas, un pequeño número vienen a ser las grandes empresas internacionales en nuestro país. ¿Okay? Pero también esas pequeñas empresas que se convirtieron en medianas, las nacionales propias nuestras, ¿no? También hubieron otras que se han creado y se han situado como grandes empresas. ¿Ustedes conocen alguna empresa que empezó muy pequeñita y luego hoy es en día una de las más conocidas en nuestro medio? Wong. Ajá. Ya, Wong, dice ella. Pero hay una empresa nuestra, nacional, varias chicas nacionales que han sido pequeñas, una cola por ahí, una cola. Cola Real, AGE, ¿no? AGE es uno de los ejemplos más conocidos en el medio, ¿no? AGE, la que hacen Cola Real, por ejemplo. Es uno de los grandes empresas, pequeñas empezaron, imagínense, bueno, eso para contar el tema de empresa, pero bueno, les pongo este punto de AGE porque fue una empresa peruana que fue creciendo y que se internacionalizó, ¿no? Entonces hay AGE en México, AGE en Europa, en varias partes del mundo, ¿no? Y por lo tanto hay trabajadores, ¿no?, peruanos que salen, ¿no?, a través de estas empresas fuera del país. No estoy hablando de peruanos que se van a través de la migración, que ese es otro tema que también es muy importante y por eso también el tema de los principios a nivel internacional, pero solamente viendo desde el punto de vista interno normativo empresarial vamos a ver eso, como gente que de otras empresas, ustedes vienen las grandes transnacionales que llegan aquí y que gran cantidad de puestos de trabajo también son gente extranjera, ¿no? Y eso es muy importante porque aquí ya la globalización nos lleva y nos enfrenta a retos totalmente distintos en el mundo laboral. Entonces vemos aquí que se basan también en principios de dos formas, principios ideológicos donde vamos a encontrar, por ejemplo, que el trabajo no es una mercancía, que eso es en todas partes, ¿no? La libertad de expresión de los temas asociativos, ¿no? También la pobreza es un peligro para la prosperidad, bueno, la lucha de mantener los temas representativos, pero también vamos a ver los principios de técnica jurídica, ¿no?, los que nosotros veíamos, y en esos principios de técnica jurídica vamos a encontrar estos 4 que son importantes. El principio de territorialidad, ¿ya?, la aplicación de la extraterritorialidad, de la conservación de derechos adquiridos y colaboración administrativa. Y les explico así brevemente un poco el de territorialidad porque cuando un trabajador es contratado en este país a través de una empresa nacional que se internacionaliza y luego va a trabajar a otro país, se va bajo el amparo de las leyes nacionales. Actúa ese principio de territorialidad. En el principio de extraterritorialidad estaríamos hablando de un momento que sale fuera del país, ¿no? Porque hay trabajadores que salen fuera del país de manera independiente, ¿no? Y esa gente que sale de manera sí se tiene que adecuar a las normativas laborales del país donde llegare, ¿ok? Cuando hablamos al principio de conservación de derechos adquiridos, que sí está más en relación con el tema de la territorialidad, es que si el trabajador partió hacia otro país, va a conservar los derechos que adquirió en su país de origen. Dígame. Lo contrataron en Perú, pero va a trabajar en México, en una sede de México. Así es. Pero sin embargo, hay derechos que no son similares. En este caso, ¿siempre conserva los mismos derechos peruanos o también podría disponer de los derechos mexicanos que le sean convenientes? Si se encuentra bajo el amparo de un contrato de trabajo que fue realizado en el Perú, tiene que continuar con eso. Sí. Ahora, porque bueno, eso ya hay que analizar un tema de contratación, cuánto tiempo tiene, es un tema, pero en principio tendría que conservar esos derechos que adquirió en el país de origen.
Y luego el principio de colaboración administrativa, y eso lo vemos, ¿no?, entre los grandes tratados, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en España, ¿no?, conserva y pide, por ejemplo, el tema de trabajo muchos años, el periodo de jubilación, las pensiones. Hay un trato entre administraciones públicas a través de un tratado internacional, ¿no?, que es a través del cual pueden, ¿no?, traer el tema de de los fondos, ¿no?, que han sido percibidos en el país para que pueda cobrar la jubilación aquí, o viceversa en el caso de los españoles también, ¿no? Entonces, ahí viene un principio de colaboración administrativa que en el caso, por ejemplo, de lo que es seguridad social o temas de ONP, que se denomina aquí, ¿no?, Oficina Nacional de Pensiones, o AFPs, porque el convenio es bilateral en ambos sentidos, ¿no? ¿Estaría aportando a la AFP de origen, o sea, de Perú? No, allí en el lugar donde se encuentre, si existe un tratado internacional que convalide ambas, en el lugar donde, porque no necesariamente, por ejemplo, España no tiene AFPs, no solamente Sistema Nacional de Pensiones, igual obtiene una cantidad y a través de las oficinas acá solicitan la información, ellos le envían la información a través de este principio de colaboración administrativa, ¿ok? Y eso también es muy importante, por eso les decía, ¿por qué? Porque nosotros ya no solamente somos territoriales en el tema del trabajo ya tiene una visión totalmente distinta y renovada en este sentido, ¿ok? Y era un poco el tema que les quería comentar. Vamos a dejar un poco el tema de los principios para poder pasar a un tema que también es muy importante, que viene a formar parte de la del otro pilar, ¿no?, del derecho del derecho laboral. Y nos toca aquí las fuentes. Entonces, aquí en el tema de las fuentes vamos a encontrarle recién, ¿no?, para que no se nos caiga ahora el techo, ¿no?, de nuestro derecho laboral. Ahora sí ya lo vamos a tener un poco más asentado, ¿no? Vamos a colocarle las fuentes. Hemos visto los principios y ahora vamos a ver las fuentes. ¿Por qué las fuentes también en este derecho nuestro, ¿no?, personal es tan importante, ¿no? Primero, porque las fuentes tenemos que conocerlas y distinguirlas de las que existen de un país a otro, ¿ok? Nosotros no solamente hemos visto, ¿no?, que crecemos, nos proyectamos, ¿no?, y el derecho también va cambiando, movilizándose, haciéndose mucho más ágil, ¿no? Entonces, las fuentes tenemos que recordar que varían de país a país, ¿no?, y que se relacionan sobre todo con el rol que juegan, pues, los agentes laborales y el sistema jurídico en sí. Y acá, pues, hablamos de lo que es la jurisprudencia, de las normas internacionales, de las normas nacionales. Las fuentes son el origen, ¿no?, el origen de las normas jurídicas, y se aplican en casos concretos. Ahora, ya tenemos, ahora sí, vamos a pasar ese ámbito normativo que siempre los abogados nos vamos ahí, ya, nos olvidamos siempre del principio y nos vamos a la norma, ¿no? Y cuando hablamos de norma, de fuentes, podemos decir que esas normas pueden ser positivas, profesionales u otras fuentes. Ojo que les estoy hablando del área laboral. Siempre estamos dentro del área del trabajo, esa pequeña porción dentro del derecho, ¿ok? Y aquí esas fuentes, de acuerdo a una de las clasificaciones, ojo, porque de pronto ustedes van a leer un libro de derecho laboral y van a decir, no, especiales. Bueno, hay varias formas de clasificarlo, ojo. Considero particularmente, ¿no?, esta una de las más atractivas para poder explicar el tema de las fuentes de derecho de trabajo. Ya. Entonces tenemos aquí fuentes de derecho del trabajo clasificada como positiva, como profesional y otras fuentes. Cuando hablamos de fuentes del trabajo positivas,
¿Qué me dice? ¿Cuál positivo? El derecho positivo nuestro. Siempre hablamos de positivo. A ver, Alexandra, ¿qué crees tú que es positivo? Las que están en la norma. Ya, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? No. Así es, sí, por ahí vamos, efectivamente. Cuando hablamos, ustedes hablan de, algunos juristas hablan de derecho positivo, y cuando hablan de derecho positivo en cualquier área, siempre están hablando de qué, de normas, de eso están hablando, ¿no? Entonces, miren, nuestro cuadrito aquí, para no olvidarnos cómo se divide, vamos a ampliarlo, ¿no? Estas fuentes positivas las vamos a ver ahora en más amplitud, ¿ya? Y tenemos 3 fundamentales, ¿ok? La Constitución, que en la actualidad dijimos que es la Constitución de 1993, que protege el derecho laboral, dijimos que dentro de ese derecho como derecho fundamental, ¿no? Como derecho individual y como derecho colectivo, ¿ok? O sea, eso hace la Constitución del 93. Fuente positiva y por excelencia. Y si hablamos de la pirámide de Kelsen, hablaríamos del primer, ¿no?, de la cúspide del derecho. ¿No es así? Perfecto. Posteriormente vamos a hablar de la ley. Cuando hablamos de ley, ¿qué nos viene a nuestra cabeza? ¿Cómo se ha logrado esa ley? ¿Cómo se hace una ley? Lo que vi, o sea, la primacía de la realidad, de lo que, cómo se va desempeñando. Ya. Es que se me viene a la mente la ley 728. Ya. Cómo vas trabajando. Ya. Bien. Cuando hablamos de ley o de norma, en nuestra cabeza tiene que venir inmediatamente que hay un proceso, ¿no?, para obtener una ley, proceso legislativo, ¿no? Es decir, pasa por el Congreso, ¿no?, nuestra ley, ¿no?, se emite y sale a la luz, ¿no es así? Ok. En el derecho laboral, como hablamos también, dijimos que no hay una ley específica. No hay ley específica en derecho laboral. Hay muchas leyes. No hay un código, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Código Civil, tenemos el Código Penal, pero no tenemos un código laboral, como pueden haber en otros países. Otros países tienen códigos laborales. España, por ejemplo, tiene una Ley General del Trabajo, ¿ok? Pero nosotros en Perú no tenemos Ley General del Trabajo. Tenemos un decreto legislativo 728 que lo menciona constantemente Milagros, ¿ok? Que es que todo el mundo conoce, pero no es la Ley General del Trabajo. Ojo, mucho cuidado con confundirnos o siempre querer ir a ella, porque es una manía de tenerla y todos vamos ahí y lo sacamos y la vemos como si fuera la única ya que existiera sobre el planeta, Perú, pero no es así. Cuando hablamos aquí, en nuestro caso, hablamos de ley, no hablamos abundantes leyes en el tema laboral, ojo, ya. Lo que existe en la actualidad es un proyecto legislativo, ¿no?, que iba a haber, que no se ha dado. Ya viene esto de muchos años atrás, este proyecto que tenía varias modificaciones, pero no logran, al parecer, haber un consenso entre las partes fundamentales, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que se ha difundido, pero no es justamente, realmente deberías, yo creo que todos los que trabajamos en esta área sabemos que es indispensable 100% tener algo mucho más ordenado, pero mientras todavía esto no lo tengamos ni en ley general, ¿no?, ni en código, pues tendremos nuestra abundancia legislativa por ahí. Y finalmente, si nosotros tenemos ley, ¿qué debemos tener? Bien, si tenemos ley, tenemos que tener reglamento, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, esto nos
se puede decir, nos conformaría, nos da una visión, ¿no? Porque de pronto vamos a tener directivas y otro tipo de resoluciones, pero en sí todo lo que está conformado por constitución, leyes, reglamentos, directivas, todo lo que tenga que ver dentro de nuestro ordenamiento laboral, ¿no? Que sean redactadas por entes oficiales, son las fuentes positivas del derecho laboral. Ojo, los que en nuestra primera mano aparecen sobre el escritorio y los que Alexandra va a estudiar seguro y lo va a tener como base para el segundo curso de laboral. ¿Ok? Luego de eso van a venir lo que llamamos fuentes profesionales, ¿ya? Y en estas fuentes profesionales, ¿no?, que son importantes también saber cuáles son, porque nos van a servir en algún momento determinado cuando querramos conocer, ya irnos a la parte procesal, ¿no?, y probatoria, sobre todo también tener todo tipo, ¿no?, de fuentes necesarias para poder defender a nuestro cliente, ya sea el trabajador o ya sea la empresa. Ojo, el derecho laboral no tiene exclusividad sobre una de las partes. ¿Ya? Entonces, en las fuentes profesionales son aquellas, tenemos convenios colectivos, contrato de trabajo, reglamento interno, usos y costumbres y laudo arbitral. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué constante ven? ¿Quiénes creen que realizan estos documentos? Vamos a decirle así. Ya. El trabajador, dice Alexandra, la empresa, ¿no? El laudo arbitral, por ejemplo. ¿El juez? No. A ver, vamos a ver. El convenio colectivo, ¿no?, son documentos que redactan, ¿ya?, los trabajadores, ¿no?, junto con la empresa. Los trabajadores, para ser más específica, como forma sindical, ¿no?, y la empresa, cuando llegan a acuerdos, ¿no?, ambos en mesa de trabajo llegan a acuerdos respecto a determinados beneficios, ¿no?, para ambos, o acuerdos que llegan ambos para determinados beneficios que puedan solicitar el sindicato. ¿Ok? Ese documento que ellos redactan, ¿no?, va a tomar el nombre de convenios colectivos. Y ojo, esa particularidad, aunque no se sientan los dos a redactarlo, ¿no?, vamos a esa ficción, pero donde hay ese acuerdo, vamos a decir, de partes, ¿no? Aquí no está ni la ley, no hay ni un proceso legislativo, acá no tenemos nada de eso, acá tenemos a las partes, ¿ya? Profesionales sí, porque está el empresario y está el sindicato, entonces entre ellos. Luego tenemos otra fuente, que es el contrato de trabajo, donde el trabajador revise esas condiciones que el empleador le presenta, ¿no? Porque no hay contrato de trabajo donde el trabajador diga, bueno, yo sí, quítame una horita, yo me voy para acá, o no, yo eso de secretario no te voy a tipear, ¿no? Eso no existe, ¿no? No podemos hacerlo a nuestro gusto, ¿no? Siempre viene con las condiciones, lógicamente, de quién nos emplea, porque es él quien pone esas condiciones, efectivamente, pero que es el trabajador quien acepta dichas condiciones de manera voluntaria. Ojo, ¿ya? Entonces, también un documento, este es un documento, este es otro documento donde se encuentran plasmados, ¿no?, criterios donde ambos están de acuerdo, voluntades. Reglamento interno. Empresas que lógicamente el empresario decide, perfecto, esta es mi empresa, y él está en toda la obligación, tiene todo el poder que la norma, la doctrina, y sabemos sus funciones propias le tiene, para que pueda decidir, ¿no? Oye, quiero que la entrada sea a las 8 de la mañana y que el personal de esta empresa utilice uniforme, ¿no? Que llegue, que entre por la puerta y que esté con el uniforme puesto, no que llega por la puerta y recién se va corriendo la señorita al baño a cambiarse la falda, a ponerse. No, yo quiero que entren por la puerta con el uniforme puesto.
Y que cuando se vayan de mi empresa se vayan con el uniforme. De ahí que vemos algunas organizaciones, ¿no?, que ustedes ven que salen con uniforme los trabajadores de esas empresas, ¿no? Otras que, bueno, están con su ropa normal, pero es una decisión de la empresa. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Ustedes han visto, los chicos jóvenes que trabajan en los bancos, ¿no? Los ven ustedes en cierta época del año con un jean y un suéter de color naranja, ya sabemos de qué banco es, ¿no? Y si los vemos con una camisita con colorcito verde, ya también sabemos qué color es, ¿no? De qué banco es, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, entre múltiples empresas o empresas de seguridad que vemos las personas suben a los ómnibus o los vemos por la calle con sus uniformes de trabajo, ¿no? Y el reglamento señala que estos señores pues utilizarán uniforme, una decisión. Y eso lo tiene que respetar ¿quién? El trabajador. Es un documento, porque si tú infringes te van a sacar. Tú no has cumplido y hasta las consecuencias. Usos y costumbres, ¿no? Los usos y costumbres que no están reglados, pero que si yo no tengo la diligencia suficiente como empleador de tenerlos en cuenta, de regularlos, se me pueden convertir, ¿no?, dijimos, en algo que va a ser a favor. Y finalmente tenemos el laudo arbitral. Y cuando hablamos del laudo arbitral, hablamos de árbitro, hablamos de la justicia a través del cual no se van al Poder Judicial a dirimir, ¿no?, sus acciones, sino que lo hacen a través de su vía privada, ¿no? Entonces, contratan un árbitro para que decida sobre algún tema que involucra a las partes. Y este tema del laudo arbitral, por ejemplo, en las grandes empresas lo vemos que se utilizan con el tema sindical, por ejemplo, ¿no? En el tema sindical dirimen y dicen, bueno, ya, pero grandes empresas, ¿no? No vemos pequeñas ni medianas empresas, grandes empresas, bueno, pequeñas no tienen sindicato, pero las grandes empresas, generalmente internacionales, dicen, yo no voy a ir, le dicen, yo no voy a ir al Poder Judicial, yo voy a dirimir esto a través de un árbitro y tienen que firmar. Y cuando emite el árbitro, ¿no?, su decisión lo emite a través del laudo arbitral. Es como la sentencia que emiten los jueces, las resoluciones judiciales, el mismo valor. Ese documento, como no lo ha escrito un juez, el laudo arbitral, por lo tanto, se convierte en un documento como una fuente profesional. ¿Ok? Entonces, es importante saber de dónde viene y qué clase tienen estos documentos. Finalmente vamos a tener otras fuentes, dice, ¿no? Nuestro tercer, otras fuentes. Y en esas otras fuentes que vamos a tener, tenemos dos fundamentalmente. Una es la jurisprudencia, ¿no? ¿Quiere que baje, suba o apague? Apago, ¿no? Apago un poquito ya. Sí, porque mañana no viene, están resfriadas. Tenemos otras fuentes. Una, que es la jurisprudencia, y otra, la doctrina. Alexandra, cuando hablamos de jurisprudencia, ¿de quiénes estamos hablando? Son los diferentes fallos que han habido y sobre esos también se aplica a otros casos. Ajá, son los fallos, ¿no?, de los altos órganos jurisdiccionales, ¿no?, y que los tomamos en cuenta para la resolución de algunos casos, ¿no? ¿Y la doctrina, Milagros? Son opiniones de juristas. Sobre temas, ¿no?, sensibles, puntuales, ¿no?, y que por lo tanto, ¿no?, también nos van a servir para poder, ¿no?, tener fuentes, tener apoyo en la resolución de determinados hechos o acciones. ¿Ok? Entonces, hemos completado, ¿no?, esa parte tanto de los principios como de las fuentes, ¿no?, porque son necesariamente la parte fundamental, de acuerdo a nuestra realidad, para poder tener en cuenta ciertos criterios para actos totalmente comunes.
Bueno. Y vamos a pasar entonces ahora a ver, ya tenemos, se puede decir, este derecho laboral, ya sabemos cuáles van a ser los principios que voy a aplicar de pronto en un caso concreto y voy a saber cuáles son las fuentes y qué tipo de fuente estoy usando en un momento determinado. Por ejemplo, yo te pregunto, Alessandra, si yo te digo que tengo un convenio colectivo, ¿qué tipo de fuentes tendré en mi mano? ¿Positiva? ¿Profesional? Profesional, ¿no? Ya lo sé, o sea, y me doy cuenta inmediatamente. Pero si yo tengo el decreto legislativo 728, positivo, ¿ok? Esa fuerza ya tengo claramente definida, determinada en esa parte. Y el principio, si hay varias normas, ¿no?, que tengo que aplicarla, ¿no?, y no tengo una decisión en cuanto a esa interpretación, tendré que aplicar un principio. ¿Y qué principio aplicaré? Cuando hay una norma y se produce varias interpretaciones, ¿qué interpretación? Ajá, la que sea más favorable y se llama el indubio pro operario, ¿ok? Ahora tengo que aterrizar todo esto, ya sé cuáles van a ser mis herramientas de trabajo. Si no encuentro estas herramientas, ¿cuáles las voy a aplicar? ¿No? O si tengo muchas herramientas de trabajo, como en nuestro caso, estas voy a tener que aplicar, y cuál de estas voy a aplicar para resolver un caso concreto. Pero, por lo tanto, entonces, antes de pasar a eso, vamos a ver a dos personas. Ay, no soy muy buena dibujante. Creo que lo voy a demostrar. Aquí le voy a poner trabajador. Bien. Yo tengo aquí a dos personas, ¿ya? Tengo a un empleador y a un trabajador, ¿ya? A estas dos personas, ¿qué creen ustedes que las va a unir? Una relación de subordinación. Ya, bien. Pero ¿qué las une para que yo diga que este es trabajador y este es el empleado? Porque están ustedes aquí las dos sentadas. Una relación laboral. Bien. Pero yo puedo decir aquí que hay una relación laboral. Pero ¿por qué digo que hay una relación laboral? ¿Qué une? Hay un contrato de convenio. Exacto. Este le va a entregar a este su contrato. Ahí digo que hay una relación laboral. Ojo, acuérdense, ¿se acuerdan que yo les comentaba, si no cumple con determinada, no es un trabajador? Oye, también se lo puede decir de manera verbal, porque hay contratos verbal. El contrato verbal tiene una validez en nuestra legislación muy fuerte, ¿ya? O sea, el contrato puede ser verbal o escrito, no necesariamente puede ser escrito. Si yo te digo, Mireya, vas a trabajar, tú vas a ser la secretaria, vas a venir de tal hora a tal hora, te voy a pagar tanto, y tú vienes, llega a final de mes y te pago, ¿no? Hemos iniciado una relación de trabajo y no tienes ningún contrato de trabajo. Y en ese momento esa relación de trabajo va a ser por siempre, indeterminada. Pero bueno, vamos a imaginarnos, yo les digo así para tener la claridad del tema, que este señor, ¿no?, y este va con su lapicero ahí, y eso los une, ¿no? Este es su vínculo, ¿ya? Sea verbal o escrito, ese es el vínculo que ellos tienen, su lazo, ¿ya? Su lazo de unión. Pero entre estas dos personas, cuando tienen ese contrato de trabajo,
¿no? El empleador le ofrece al trabajador un contrato de trabajo, ¿no? Uno, que es el empleador, le ofrece, ¿no?, el contrato y le ofrece condiciones, ¿ya? Y cuando esta persona acepta esas condiciones, se da la relación contractual. Este le ofrece, este acepta de manera voluntaria y acepta todo lo que este le propone. Le dice, vas a ser secretaria, vas a trabajar de 8 a 5 o de 8 a 4 y le va a ofrecer de lunes a sábado, en fin, le va a hacer la propuesta. Uno propone y el otro acepta de manera voluntaria. Vas a venir con uniforme, ojo, vas a entrar a las 8 de la mañana, vas a salir a las 5, vas a comer dentro de la empresa porque tenemos un comedor de empresa, ¿ok? No puedes salir a la calle. En fin, le va a poner todas las condiciones. Este va a aceptar. Y por todo eso que yo te ofrezco, a cambio yo te voy a pagar, ¿no? Ok, y él acepta. Como este le propone, tiene el poder, porque no hay nadie acá, este no va a poder en la vida decirle, no, yo no quiero usar uniforme, mira, yo soy muy linda, no quiero ponerme el uniforme. No le va a decir, entonces chao, sí o no. Este tiene una relación, este es el que le propone a él. Y por eso, ahí voy a ponerlo así, es una relación más fuerte. No hablamos como en otro derecho que hay una relación. Si este le compra, si este se llamara Juan y este Pedro, este es Juan y este es Pedro, y Juan le vende a Pedro su carrito, ¿no?, por $5,000, ¿ok? Juan le da el carrito y este le paga los $5,000 y están felices y contentos, ¿no? Tú me das, yo te doy. Toma el carrito, tú me das los $5,000. Chao. ¿Ya? Pero aquí no. Este plantea, es como Edelnor, ¿no? Dice, si tú quieres tener luz en tu casa, tienes que pagar esto, como un contrato de adhesión, ¿no? ¿Ustedes han visto contratos? Adhesión te dice, tú te vas a someter a todo esto. Igual, casi así, vamos a entenderlo. Yo te propongo, tú aceptas. Entonces, en primer lugar, ¿qué le propone? Uno, le dice, vas a ser secretaria, ¿no? Vas a realizar tu labor. La prestación de servicio. Este de aquí le va a prestar servicio a este, ¿ok? Le va a decir las condiciones, las formas, cómo. Y este de aquí va a aceptar si él me propone y yo acepto, trabajo bajo su subordinación. ¿Ok? Él me propone y yo acepto subordinación. Es decir, que trabajaré bajo el poder de él. Me someto a la autoridad de él. ¿Ok? Pero esa subordinación que tengo frente a este empleador va a tener ciertos límites. No va a ser indefinida, ilimitada. Tiene límites. Y se limita sobre todo en el contrato de trabajo, en lo que señala ese contrato de trabajo. Es un límite esa subordinación. ¿Ok? Yo hago todo lo que señala mi contrato de trabajo, pero no puedo hacer más allá. Eso es un límite, por eso la subordinación. Y el otro límite a la subordinación son los derechos fundamentales. ¿Ok? Nadie te va a dar un trabajo que dañe o lesione esos derechos fundamentales que están amparados en la Constitución.
En el momento en que tú aceptas, conoces y te das cuenta de esa subordinación, ojo, yo le otorgo, o este trabajador le otorga al empleador 3 poderes. ¿Ya? 3 poderes. El primer poder se llama el poder de dirección. A través de ese poder de dirección que hace el empleador, te dirige qué es lo que vas a hacer. Te dice, Alexandra, tú vas a hacer esto, así, así, vas a hacer 50 cartas al día, vas a redactar 50, en fin, te va a dar todas las directivas que tú tienes que cumplir en tu puesto de trabajo. El segundo poder que va a tener este señor por la subordinación que tú has aceptado realizar va a ser el poder de supervisión. O sea, te va a supervisar, te va a decir, ajá, Milagros, no lo estás haciendo bien, no estás redactando, tienes muchas faltas ortográficas, mejora la redacción. Por ejemplo, le has presentado la carta y él revisa y dice, oye, no está bien, vuélvelo a hacer, ¿no? Has tenido, mira, se te ha pasado, ¿no? Y esa es la supervisión que está realizando. Entonces, y finalmente va a tener su rol, ¿no? De poderte decir adiós y muchas gracias, ¿no? Porque te fiscaliza y te dice, mira, te estoy diciendo que llegues temprano, no lo haces, que redactes mejor, no cumples esas expectativas, por lo tanto, el poder que tengo es de decirte, hasta aquí nomás, ¿ok? Entonces, eso implica esa subordinación que le da el trabajador. Aquí figura una prestación de servicios. Una vez que yo acepto, me convierto en un subordinado, limitado hasta determinados puntos, ¿no? Que son 2, que es la Constitución, los derechos fundamentales y lo que me señala mi contrato, pero a la vez me otorga, ¿no? La posibilidad de darle poder, empoderarlo. Pero finalmente viene algo esencial en toda relación, que es la remuneración. Porque si no, nadie trabaja la remuneración. ¿Y qué cosa es la remuneración? Es el pago por el servicio prestado, ¿no? En nuestra legislación ese pago puede darse de 2 formas, ¿no? En dinero o en especie. Ojo. Entonces, la norma señala que lo puedes hacer de las 2 formas. Ay, me he pasado. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí hablamos de la prestación de servicios de acuerdo al artículo 5 del decreto 728. Muy bien, ¿no? Entonces, hablamos de prestación de servicios, ¿no? La norma señala, no vamos a ser muy técnicas, dice, debe ser prestado esa prestación de servicios de forma personal, directa, ¿no? Es decir, que yo no puedo decirle a nadie que venga a hacer mi trabajo, ¿no? Me dicen, profesora, venga usted y dicte el trabajo. Ay, no, tengo flojera, voy a mandar a mi asistente. Entonces, que venga y lo dicte por mí. Pero las cosas no son así. Dice, la prestación del servicio es personal, ¿no? Tienes que realizarlo tú. Ahora te dice, no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por su familia directa, que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. Ojo, vamos a imaginarnos que la señora trabaja en es una dependienta, ¿no? De una tienda, una persona que trabaja atendiendo al público, ¿no? Y de pronto un día, bueno, se enfermó o se tiene una mano que se ha quemado o está enyesada y bueno, viene la hija puntualmente y le puede echar una mano. No debería ser, dependiendo de la naturaleza de la relación. Este tema muchas veces también se da en la familia, cuando por ejemplo tienen una tienda, ¿no? Venden, aunque no estamos hablando de una relación de dependencia, pero vienen los hijos y ayudan a los padres, ¿no?
porque ahí también podríamos ver, ¿es trabajador o no es trabajador? En este caso la norma le exonera, ¿no? Es su hija y sale y atiende. Ustedes no sé si han visto, van por una tienda de un barrio, una tiendita pequeña, y de pronto en vez del señor que es el dueño de la tienda sale el niño o la niña y le pasa el chupete o la leche o lo que sea. Se puede aceptar. En algunos lugares, por ejemplo, también, aunque está restringido en el tema, por ejemplo, del servicio doméstico, ¿no? Que tiene su ley específica, ¿no? Pero de pronto en alguna ocasión va la hija y le ayuda a la mamá o realiza alguna labor de manera muy puntual, muy específica, en un momento determinado. Por eso se habla dada la naturaleza de las labores. Pero si vamos a contratar a Milagros, ¿no? De secretaria de presidencia, ¿no? Del Poder Judicial, dudo que su jefe acepte que venga su hermano o su hermana María a reemplazarla en su trabajo, porque la ha contratado con competencias específicas para el desarrollo de ese trabajo, ¿ok? Y ahí es simple y llanamente donde puede ella efectuar esa prestación de servicios. ¿Quieren que encienda un poquito? ¿Están durmiendo? Subordinación. Aquí hablamos, ¿no? Dice que presta su servicio bajo la dirección, ¿no? Lo que hablamos del empleador, el cual dice tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dicta órdenes, ¿no? Necesarias para la ejecución de las mismas, sanciona disciplinariamente dentro de los límites de razonabilidad, ¿no? Cuando hablamos de sanción dijimos, por eso yo les hablaba de que en el tema de la subordinación, en el momento de darle ese poder, ¿no? Le dábamos el poder de, el empresario tiene el poder de sancionarnos. Ojo, la sanción, el tema de las sanciones, si lo vamos a ver, tenemos que tener cuidado, ¿no? Por una falta, ¿qué tipo de falta? ¿Cómo se ha cometido esa falta? Porque no por un hecho simple le podemos decir, estás despedido. Para eso hay todo un proceso que se debe cumplir y unas distinciones también. Podríamos simplemente hacer una amonestación, ¿no? Una amonestación verbal o mandarle un memorándum, en fin, de acuerdo a los procedimientos que tenga cada empresa, cada institución, tenemos que cumplir. No nos podemos saltar, porque si no estaríamos ahí infringiendo también y podríamos invalidar el despido en algún momento, ¿ok? Y poner en aprietos de todas maneras a la organización. Finalmente hablamos de la remuneración, ¿no? Se tiene que pagar por el trabajo realizado de manera íntegra, en dinero o en especie, cualquiera sea forma la denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. La remuneración en el Perú, ojo, señala dinero o especie, ¿ya? Entonces diríamos, oye, nos pueden pagar totalmente en especie. Podría que sí, pero no es lo usual, porque generalmente en nuestro país lo que... Eso puede considerar esas tarjetitas que te dan para almuerzo. Claro, ¿Eso sería el tipo de pago? por supuesto. A eso iba. En nuestra costumbre, vamos a decir, de pago, generalmente es de dinero, ¿no? Y hoy en día se han adoptado pues temas de especie en el sentido que tenemos el pago, por ejemplo, de bonos, ¿no? de comida que le llaman, ¿no? Los cheques de comida. Hay empresas, por ejemplo, en las cuales a final de mes al trabajador, las fábricas, algunas fábricas que le dicen, bueno, te vas a llevar pues 5 litros de aceite, por ejemplo, una caja de aceite, ¿no? O cada cierto tiempo, en determinadas ocasiones, les dan una cantidad en especie, ¿no? Por ejemplo, o lo que no se puede hacer es que esa parte económica de especie sea, por ejemplo, una fábrica de cerveza y les den cerveza, ¿no? O bebidas alcohólicas, o tabaco, ¿no? Ojo que sí se puede vender y en base a ello podría obtener el trabajador dinero, sí, pero un poco que ahí hay ciertas limitaciones, ¿ya? Pero sí hay empresas en las cuales les ofrecen y les dan,
ya se les da víveres, ¿no? Porque son empresas, grandes empresas que trabajan, ¿no? Marcas que trabajan y que les dan a sus propios trabajadores como un aliciente o como un incentivo, como un beneficio. Ojo, pero es dinero en especie. Los guardianes en algunas empresas que se quedan a dormir tienen en algunos colegios, en algunos lugares, y tienen un lugar, un espacio, ¿no? reservado para cuidar esa casa, esa finca, ese centro, ¿no? Y habían antes, ahora ya no es muy usual, donde vivían él y su familia. Esa casa se tenía, o ese espacio que tenía para habitarlo, ¿no? Se tenía que considerar como un pago en especie. Tenía su sueldo, su salario, pero el hecho de habitarlo, de tenerlo, ¿no? Porque está habitándolo con su familia, es un pago en especie, porque todo eso tendríamos que documentar. ¿Ok? Dígame. En el caso de las fábricas, si te dicen, ya, te voy a pagar 1.000 soles, y después te dan 5 litros de aceite, ¿eso te lo descuentan o puede ser como un bono? No, a ver, la remuneración, si en tu contrato señala que te voy a pagar 1.000 soles, ¿no? Tienes que tener los 1.000 soles. Tienes que tener los 1.000 soles. Puedes, a ver, en nuestro caso, muchas veces, muchas empresas señalan que se puede dar una parte en especie, ¿ya? Una parte. Pero no debemos abusar del tema en especie, porque la retribución, la remuneración debe ser instantánea al pago final del trabajador, al final de mes, o a la quincena, o como se estipule el pago. Porque yo, al darle especie, él tendrá que vender. Entonces yo estaría perjudicando la llegada de esa cantidad económica, esa remuneración, que es el sustento del trabajador, ¿no? Y su familia, ¿no? Estamos hablando de términos económicos bajos, ¿no? 1.000 soles es un término económico bajo que tardaría nuevamente hasta que venda en recuperarlo y por lo tanto estaríamos perjudicándolo, ¿no? Y no me acuerdo más, pero bueno, vamos a continuar, que era lo que les quería comentar. Bueno, voy a seguir aquí porque hasta aquí vamos a quedar el tema para pasar mañana al tema contractual. Pero yéndonos a este tema también de la especie, por ejemplo, el servicio doméstico, ¿no? Las empleadas de hogar duermen pernoctan, ¿no? Muchas veces en las casas de los dueños de la misma, ¿no? Sus patrones. Y hace algún tiempo pues se consideraba, eso está ahora, bueno, salió en el Perú en el año 2003, 2004 una ley, ¿no? Para el servicio doméstico. Y en esta ley también, ¿no? Se observa el pago, ya sea en dinero o en especie. Aunque, por ejemplo, se acuerda, ¿no? Un pago de 1.000 soles, por ejemplo, para la empleada, ¿no? Son los 1.000 soles, pero ella, por ejemplo, come con la familia, ¿no? Porque generalmente quien pernocta todos los días come. Eso se puede decir que es parte de su trabajo, de su labor diaria, ¿no? De su forma especial de trabajo, que diríamos, pero que ya no vamos a estar sacando la cuenta, pues no 1.000 soles, pero como te estoy dando tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, te voy a descontar todo esto porque ya te lo doy en especie. No, se tiene que respetar ahí la parte remunerativa que hemos acordado con el trabajador, ¿ok? Otra cosa es que nosotros podemos, además, ¿no? de un salario básico, ¿no? Darle algunos criterios adicionales, ¿no? Algunos bonos, alguna forma de pago adicional, pero todo eso se contabiliza dentro de una nómina. Cuando veamos nómina vamos a ver que eso se va a contabilizar dentro de la nómina. Y por algunos temas también de impago de impuestos, ¿no? Las rentas también, eso hace que no podamos, en la medida de todo lo posible, aunque la norma señale que el pago puede ser en dinero o en especie, que totalidad del pago de la prestación del servicio sea en el 100% en especie, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso sí, son de pronto algunas de esas condiciones o situaciones específicas, ¿no? Que nos van a ir dejando, saltando, y que tenemos que ir analizando de acuerdo a cada caso concreto, ¿ok? A ver, ¿alguna duda más que tengan sobre esto? Sobre estos puntos, chicas.
¿Ya quedó, Alexandra? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿O muy rápido? No, sí, está bien. ¿Ya lo habías visto? Más o menos. Más o menos un poco. Ya. ¿Y tú? Bueno, Milagros. Milagros sí. ¿Has refrescado? ¿Hace cuánto tiempo dejaste la carrera? O perdón, terminaste la carrera, ¿no? Hace 4 años. Ah, hace 4 años. ¿Y has estado trabajando siempre en recursos humanos? Sí, Siempre. ¿Este es el trabajo donde has empezado desde antes? ya antes estaba en un estudio. Ya. Había también temas de utilidad en liquidación. Ya. El Scotiabank. Y Ya. después ya entré más a lo que era integralmente recursos humanos. Ya. Pero como que hay cositas que sí manejo, como los decretos, y hay cosas que no manejo el día a día. Ajá. Quiero refrescar. Muy bien. Bueno, espero que hoy hayan refrescado un poquito y que lo hayan entendido. ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, chicas, mañana yo les recomendaría para que tengan así un poco más de soltura, porque sobre todo en tu caso que tú lo empleas para el tema laboral, hay muchas lecturas muy amplias en tema de principios y fuentes, ¿no? Bueno, fuentes es algo mucho más práctico, pero en el tema de principios, léanse esa lectura. Yo no sé, bueno, si se las han colgado, no, se lo voy a preguntar ahora a Carlos, para que puedan, tienen dos lecturas. La de principios es 2 caras, nada más, ¿ya? Léanlo, ¿no? Lean esas 2 caritas que mientras, como se dice, nos venimos en el micro o nos paramos un ratito a tomarnos algo, la leemos rapidito. Son 2 caritas, el tema de los principios, que tratan justamente los que he colocado hoy, y el tema del principio de primacía de la realidad desde esa perspectiva administrativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente por todo este tiempo que uno viene trabajando, es uno de los temas que aparentemente lo dejamos de lado, pero hay veces simplemente con esto damos un salto bastante rápido y podemos leer también con mucha más agilidad las resoluciones jurisdiccionales. Suerte, iba a decir, pienso que en los procesos, a veces siempre se basan en ese principio de organización, más que tu contrato de obra, para determinadas labores, siempre de otra forma se naturaliza por cualquier medio. Entonces, siempre valora más la empresa laboralmente. Así es. Entonces, es una recomendación que les hago a raíz de que, como se las hago a mis alumnos en general, ¿no? Que con los que llevo el tema laboral, empresa igualmente, porque a veces lo dejamos de lado. Siempre cuando somos estudiantes decimos, vamos a la parte normativa siempre, ¿no? Esos principios, esa fuente nos dejamos, pero el laboral, como es un área muy, no sé si muy interactiva, se mueve, es constante, es realidad constante de todos los días y variable totalmente. Y una cosa que sí también les comento, y que tú lo debes conocer y que tú lo vas a ver en algún momento como persona, es que cada uno de esos casos que se nos presenten son totalmente únicos. Puedes tener 2 trabajadores en la misma empresa, con las mismas condiciones, pero al momento de llegar a un procedimiento, diferencia y distan totalmente uno del otro, ¿no? Por un tema de principios, por un tema de fuentes, por un tema de tiempo, por un tema de edad. O sea, cualquier tema puede surgir, porque bueno, estamos relaciones de personas, situaciones, ¿no? Que se van a presentar, y en laboral no hay 2 cosas iguales. No podemos tratar, por más que querramos, siempre tenemos que analizar cada caso concreto con un tiempo y darnos un tiempito también para ver las cosas, ¿ya? Ok, bueno, así que nos quedamos aquí y espero verlas la próxima clase.